El día de hoy vamos a realizar algunos comentarios a una entrevista que diera el candidato López Aliaga en el programa de Rosa María Palacios. Como no es tan conocido, quería empezar un poco por su vida. Usted ha declarado, yo soy más rico que Acuña. Y la pregunta es, ¿cómo? Usted es un muchacho criado en Pomalca, sus padres no eran millonarios, usted no es un rico heredero. ¿Cómo hizo su fortuna? Mi papá entró en una mala situación económica por un tema, una enfermedad familiar, ya, no me entraré en detalles. Pomalca, de ser un tremendo emporio, ¿no?, con la familia de la Piedra, se fue pues a la quiebra. O sea, mi papá no le pagaban ya. Y bueno, yo fui a la Nacional de Chiclayo, ¿no? Entonces entró y después entra en huelga general, el MRTA entra a funciones, el Sendero Luminoso, matan a dos amigos míos. Mi padre me dice, mejor ándate de acá, tú eres el siguiente. Yo era también miembro o presidente del tercio estudiantil y dije, me voy a la de Piura, pues, me voy a la de Piura, que todo el mundo me hablaba de la de Piura, todo el mundo me decía, es buenísima, ¿no? Este dato es muy importante, porque para quienes no lo sepan, la Universidad de Piura es una universidad regentada por el Opus Dei, y el Opus Dei es una suerte de secta que existe dentro del catolicismo, o mejor dicho, dentro de la estructura del catolicismo. Y cada vez que regenta universidades en diferentes partes del mundo, siempre se han presentado controversias, polémicas, en torno a determinados asuntos estudiantiles. Y también, por ejemplo, en Brasil hubo toda una polémica en una universidad del Opus Dei donde se cerraron algunas facultades como la de filosofía o psicoanálisis, porque supuestamente para el Opus Dei en estas facultades se deformaba el pensamiento de los jóvenes. Y bueno, ahorré $10,000 moliendo azúcar y haciendo software. Era muy bueno en software. Y bueno, moliendo azúcar también, ¿no? Tenía un molino chiquito, pero sacaba mis bolsas de 5 kilos. Es azúcar impalpable, ¿no? Aquí hay otro dato importante, ya que literalmente el candidato López Aliaga dice que ahorró entre $10,000 y $12,000 moliendo azúcar y haciendo software. Ojo, estamos hablando de un candidato que tiene 60 años, por lo que se supone que cuando ahorró $10,000 o $12,000, estamos hablando de los años a fines de 1970 y comienzos de 1980. En el Perú, que no se caracteriza precisamente porque se desarrolle mucho software, recién se comenzó a hacerlo a fines de los años 90, por lo que esta afirmación del señor López Aliaga, que no tuvo ninguna observación por parte de Rosa María Palacios, no se condice con la realidad ni con la época en la que recién se realizaron dichas actividades en nuestro país. Y junté $10,000, $12,000, me fui a Piura, fui a ver al tesorero de la U, le dije, aquí está mi plata, ¿cuánto me dura esto? Dijo 4 años. López Aliaga dice que llegó a la Universidad de Piura, se supone que con la plata que ahorró, y se entrevistó con el tesorero de la universidad. Bueno, hasta donde sabemos, cuando uno quiere postular a una universidad o quiere hacer un traslado, lo usual no es que uno converse con el tesorero. Esto es muy extraño. Yo más bien creo que este dato que nos da Rafael López Aliaga nos revela más bien que en realidad él tenía cierto acercamiento o cierto contacto con las autoridades de esa universidad, con la cúpula, por así decirlo, que manejaba esa universidad. Termino, mi papá ya estaba en Lima, en Santa Cruz, Miraflores, y empiezo en el Banco Vice, limitado. El dato de que fue a trabajar al Banco Vice luego de que terminó la universidad no es un dato menor, porque si ustedes investigan la historia del Banco Vice, van a descubrir que a finales de la década de los 70 este banco estuvo muy cercano al Grupo Romero, con el cual inició muchas aventuras empresariales. Y justamente el Banco de Crédito del Grupo Romero es un banco vinculado al Opus Dei en el Perú. Y luego me llama el Grupo Romero. Efectivamente, ustedes lo han escuchado. Después que trabajó en el Banco Vice, ¿a dónde fue? Al Banco de Crédito del Grupo Romero. ¡Qué casualidad! Y luego viene un headhunter, ¿no? Estos que te buscan, me hace una oferta, ¿no? Me dice, tenemos una oferta para Citibank. Para quienes no saben, les informo que el Citibank en los últimos tiempos ha tenido mucha cercanía con el Opus Dei. Por ejemplo, parte de sus operaciones en España fueron transferidas al Banco Popular, que es el banco del Opus Dei en España. Y el primer proyecto me dicen es, haga usted el software
para todo el área de créditos. Y hago el software, le gusta a un argentino, Juan Manuel Amerizo, que era mi jefe, y me dice, quédate acá, quédate gerente de créditos de un área a la que quieras. Le digo, minería, ¿no? Ah, minería no, me dice, minería, toda minería no, pues ya me dijiste, yo me vengo, pero minería, que es lo que más afín, ¿no? Y me da, bueno, ya. Le ofrecen una gerencia, o mejor dicho, cualquier gerencia. Y él dice que escoge minería y le dicen que no puede ser minería, pero que al final ceden. Recuerden este dato porque después se volverá a repetir la misma mecánica. Pero le pido no tanto sueldo, ¿eh? ¿Sabes qué le pedí? Capacitaciones, porque en Citibank hay capacitaciones afuera, ¿no? En Nueva York, en cualquier parte, en México. Claro, pero hasta ahí usted era un empleado. ¿Cuándo llegó la plata? Buena pregunta de Rosa María, porque López Aliaga hasta este momento está haciendo larga la historia, pero no responde la pregunta puntual de cómo hizo su fortuna. Bueno, porque la plata no llega sola. Bueno, para Alan sí, ¿no? Alan García. Justamente Alan García fue el que me mandó a la calle, ¿no? Porque hubo una estatización de la banca, acuérdate. Y de un día para otro me dicen, o te vas a Nueva York o te quedas en Lima. Yo tengo un tema familiar que me impide, ¿no? ir a Nueva York. Dije, no, yo me quedo acá. Y Estuardo Tayo Marrú, que era el jefe de la maestría de la Pacífico, que estaba terminándola, justo estaba terminándola. Me dice, te ofrezco una casa de bolsa, una agencia de bolsa. Uh-huh. ¿Pero cuánto vale esto? No, me dijo, $200,000, no tengo. Tengo la liquidación, que era 20,000, 30,000. Te doy esto, ¿no? Dice, ya, dámelo. Refiere López Aliaga a Estuardo Marrú de la Universidad del Pacífico. Recuerden que la Universidad del Pacífico está vinculada a los jesuitas, y refiere López Aliaga que esta persona, Estuardo Marrú, le ofrece en venta una casa de bolsa, lo que aquí en el Perú se llama agencia de bolsa, y le pide $200,000. Ojo, $200,000 de esa época, de hace más de 25 años. Y López Aliaga refiere que no tiene ese dinero, que solo tiene su liquidación del Citibank, que son unos $30,000. Y curiosamente, recuerden lo del Citibank cuando quiso ocupar la gerencia de minería y le negaron, pero después la aceptaron. Aquí también supuestamente Estuardo Marrú le dijo, ya, dame nomás lo que tienes. Qué raro, ¿no? Y viene la otra parte, ¿no? Llamo a los empleados de Citibank que estaban también sin trabajo, eran 43. Llamo y todos vienen conmigo, digo, aquí hay trabajo, vamos a hacer lo mismo que hace Citibank, pero a través de una casa de bolsa. Y esa casa de bolsa fue Peruval y ese es el origen de su fortuna. Efectivamente, esa agencia de bolsa es fundamental dentro de la historia que narra López Aliaga para explicar supuestamente el origen de su fortuna. Peruval fue un éxito total, te cuento, ¿eh? Fue un éxito total porque comenzamos a hacer banca de inversiones que nadie ha hecho en Perú, nadie había hecho en Perú. Es decir, por propia palabra de López Aliaga, el origen de su fortuna partió de la banca de inversiones. Si no saben qué es la banca de inversiones, les recomiendo que vean o recuerden la película El Lobo de Wall Street, donde pueden hacerse una idea de lo que es la banca de inversiones. Aquí les dejo una de mis escenas favoritas. Esto haremos primero. Primero promovemos Disney, AT&T, IBM, solo acciones de primera línea. Compañías que ellos conozcan. Cuando hayan mordido el anzuelo. Vendemos la basura, las del mercado extrabursátil, de poco valor, con las que hacemos dinero. 50% de comisión, nenes. No, ya era salir a buscar. Pero eso le alcanzó para comprar trenes, hoteles, o sea, ¿le dio para tanto? Excelente pregunta, porque López Aliaga se la pasa diciendo por todos los medios de comunicación que es dueño de trenes y de hoteles 5 estrellas. Y entonces me puse a investigar en qué momento se hizo dueño de esos trenes y de esos hoteles. Y averigüé que las empresas de trenes y hoteles de las que ahora es dueño Rafael López Aliaga, en un primer momento fueron empresas estatales. Y justamente luego del golpe de Fujimori, estas empresas ingresaron en un proceso de privatización. De más está decir que el proceso de privatización llevado a cabo en la dictadura de Fujimori estuvo teñida de un manto oscuro de corrupción. De hecho, muchas empresas estatales fueron malbarateadas a personas o grupos cercanos al gobierno fujimorista. El ejemplo más claro fue la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos,
donde la misma fue vendida en $2.000 millones cuando, según muchos expertos y especialistas en la materia, esta empresa valía mucho más. Tú sabes que los fondos bursátiles, ¿no? Son muy grandes. O sea, la subida de valor, porque todo el mundo pensaba que venía Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Fredemo. Y de repente viene Fujimori. No entró Vargas Llosa, entró Fujimori. Dije, me voy del país. Y consulté a varios banqueros y uno me dijo, no te vayas. Trabaja, vamos a ver qué pasa con este hombre, ¿no? Y Fujimori hizo pues el shock. Hizo el plan de Vargas Llosa a la bruta, ¿no? Sin anestesia. Entonces, y durante los 90 usted hizo mucha plata, eso sí está clarísimo. Entonces, básicamente, resumiendo de todo lo dicho hasta aquí, la fortuna de López Aliaga, según sus propias palabras, se habría hecho sobre la base de la especulación bursátil y adquiere muchas de las empresas que ahora tiene en el proceso de privatización que se realizó durante el gobierno de Fujimori. Ahora, regresando ya al origen de su fortuna, hubo un incidente comercial muy notorio, porque fue un escándalo público. Usted tuvo una disputa con su socio, el señor Lorenzo de Sousa, que terminó casi a balazos en el Olivar de San Isidro. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente, un incidente que fue un escándalo en su momento y cuyas imágenes les dejo para que conozcan las peculiaridades del personaje del que estamos hablando. A San Isidro con Jimmy Chinchay. Jimmy, adelante. Hola, muy buenas tardes. Momentos de tensión en San Isidro, exactamente en el cruce de la avenida Los Incas con Paz Soldán. Comienzan a lanzarse piedras para tomar el inmueble de la empresa Perúval. Los que lanzan las piedras son también personas contratadas por López Aliaga. Se rompen vidrios también. Momentos de suma atención en San Isidro, en el centro de San Isidro. Estamos muy ubicados, muy cerca de el Olivar y de la misma municipalidad de San Isidro, de Rafael López Aliaga. Los métodos que ha tomado el empresario de mención son los cuestionados, es lo cuestionable al traer a tanto matón hasta el centro de San Isidro. Señor López Aliaga. Señor López Aliaga. ¿Por qué ha traído matones a este lugar? ¿Quién ha traído matones? ¿Y estos señores que están atrás, que han lanzado piedras? No, es gente que ha lanzado de arriba. Señor. Sí, pero señor, hemos visto a gente de sus abogados. Pero se agarraron a balazos, ¿ah? Pero ¿qué pasa? A ver, una jueza, que ya lamentablemente ha fallecido, la doctora Rachitov, ¿ya? La doctora era jueza de Ate Vitarte. Y el abogado de Genaro Delgado era el mismo que Lorenzo, ¿ya? Entonces el señor fue una cautelar, no una, 300 cautelares, y me quitaron la posesión de mi edificio. Me sacaron, ¿no? A palazos. Fue una cosa brutal, ¿no? Pero el asunto está claro que se arregló, pero digamos, usted no es un socio fácil, aparentemente. Le pregunto toda esta historia, señor, porque fíjese, cuando se hace el informe Kroll, que nunca llega a completarse, porque nunca llega a completarse el informe Kroll, solamente se investigan un año, el origen de la fortuna de los Fujimori, una de las personas a las cuales se les imputa ser relacionado es a su socio en ese entonces, Lorenzo de Sousa. Está en el informe Kroll como una de las personas que hizo una fortuna inexplicable en los 90s, muy rápido y muy grande. Era una persona de interés, no lo estamos acusando de nada, simplemente una persona de interés. Y usted también hizo una fortuna durante los 90s, casi de la noche a la mañana. Esto es muy importante porque Rosa María está hablando de una investigación que se hizo luego del término del régimen de Fujimori para rastrear la presunta fortuna de los Fujimori, y se contrató a una de las empresas más reconocidas a nivel mundial para efectuar esta investigación. Y oh sorpresa, en esta investigación aparece el nombre del principal socio del señor López Aliaga. Muy bien. Pero eso sobre el origen de su fortuna no hemos podido averiguar mucho, pero ahí va. Para terminar, porque nosotros sí hemos averiguado mucho más acerca del origen de la fortuna de López Aliaga, y sería bueno que todos los periodistas investigaran a todos los candidatos, pero en especial a aquellos que se ufanan de tener una gran fortuna
y por lo tanto es derecho de todos los ciudadanos saber cómo la hicieron, sobre todo en un país como el Perú, donde hay tanta corrupción y tanto dinero mal habido. Finalmente queremos decir que respecto al señor López Aliaga existe desde hace ya muchos años una investigación fiscal que se refiere a unas empresas que pertenecerían, y lo decimos en condicional, al señor López Aliaga, y que serían una suerte de offshore y que funcionarían en Panamá, a través de las cuales, presuntamente, se habrían hecho operaciones de lavado de activos de grandes cantidades de dinero. La misma investigación fiscal precisa, y esta es información pública, que no se sabe cuál es la procedencia del dinero que se lavaba en esas empresas offshore en Panamá, de presunta propiedad del señor López Aliaga. Nosotros nos preguntamos, ¿parte de esos dineros no serán de una organización de la cual hemos venido hablando durante todo este vídeo? Lo dejamos ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso es todo, amigos.